Planeta Reddit, la historia de hoy es... Perdí mi familia por una mentira de mi cuñado. Mi abuelo muerto les dejó una trampa que los arruinó. Jamás imaginé que estaría compartiendo esta historia, pero necesito desahogarme sobre los acontecimientos de estos últimos meses. Todo se desmoronó justo antes de mis exámenes finales, cuando mis padres me acusaron de algo inimaginable y me expulsaron del hogar familiar. Siempre creí que éramos una familia unida, o al menos eso me decía a mí misma. Mis padres, aunque estrictos, mostraban su amor a su manera particular. Tenían grandes ambiciones para mí y mi hermana Lisa, constantemente motivándonos a alcanzar nuestro máximo potencial. Lisa era considerada la hija ideal. Además de hermosa e inteligente, había alcanzado el éxito en todo lo que se proponía. Su vida parecía perfecta, especialmente con Brad, su esposo, quien era considerado el yerno ideal. Se casaron jóvenes y, aunque inicialmente establecieron su propio hogar, terminaron regresando a vivir con nosotros cuando Brad encontró trabajo en la zona. Mis padres estaban encantados con esta situación, y debo admitir que yo también apreciaba tener a mi hermana cerca, a pesar de las constantes comparaciones entre nosotras. Mi situación era diferente, continuaba mis estudios universitarios bajo la estricta supervisión de mis padres. Cuando propuse mudarme a una residencia estudiantil para ganar independencia, rechazaron la idea de inmediato. Su argumento era puramente económico. ¿Para qué gastar en una residencia cuando puedes vivir aquí? Sin embargo, el verdadero motivo era el control. Necesitaban saber cada detalle de mi vida, desde mi ubicación hasta mis compañías y actividades. Me convencí de que era por preocupación, aunque en el fondo sabía que era una forma de asfixia emocional. Nuestra casa siempre estaba llena de actividad. La presencia de Lisa y Brad creaba un ambiente peculiar donde todos intentábamos llevar vidas adultas mientras nos trataban como niños. Brad se había convertido en el centro de atención de mis padres, quienes lo consideraban prácticamente el hijo varón que nunca tuvieron. No había ocasión en la que no presumieran de él, y era evidente que lo veían como alguien incapaz de equivocarse. Por mi parte, mantenía cierta distancia con mi cuñado, quien había desarrollado cierta arrogancia debido a la constante adulación de mis padres. Frecuentemente me cuestionaba por qué no me había mudado a la universidad, aunque conocía perfectamente la respuesta: la voluntad inquebrantable de mis padres. Las críticas hacia mis decisiones de vida no solo venían de ellos, sino también de mi hermana y su esposo. Mientras tanto, yo intentaba mantener un delicado equilibrio entre mis estudios universitarios, un trabajo de medio tiempo y una relación a distancia con Mark, mi novio, quien estudiaba en otro estado. Mis padres nunca mostraron entusiasmo por mi relación con Mark, así como me comparaban constantemente con Lisa, también comparaban a Mark con Brad. Aunque nunca lo expresaron directamente, su desaprobación era evidente en la forma en que descartaban cualquier mención sobre él. A pesar de la tensión constante, me esforzaba por mantener la armonía en casa. Colaboraba con las tareas domésticas, preparaba la cena y trataba de no interferir en la vida de Lisa y Brad. Aunque mi relación con Lisa nunca fue particularmente cercana, manteníamos un trato cordial. Ella estaba inmersa en su propia vida y yo me concentraba en mis estudios, por lo que nuestras interacciones se limitaban a conversaciones corteses durante las cenas familiares. Brad, por su parte, siempre mostró una actitud amable, tratándome más como una hermana menor que como la hermana de su esposa. Apreciaba tener a alguien que parecía no juzgarme como lo hacían los demás. Todo cambió repentinamente cuando mis padres me citaron en la sala con expresiones severas. Me encontraba exhausta por la preparación de mis exámenes finales cuando mencionaron que debíamos discutir algo importante. Inmediatamente sentí una opresión en el pecho. Me observaron con una mezcla de decepción e ira, afirmando que habían descubierto mensajes en mi teléfono que supuestamente probaban que intentaba seducir a Brad, el esposo de mi hermana. La acusación me dejó completamente atónita. Los mensajes que me mostraron estaban claramente manipulados y sacados de contexto. Intenté explicarles que jamás consideraría a Brad de esa manera, que lo veía como un hermano, y que además estaba profundamente enamorada de Mark. Pero se negaron a escuchar. Era como si años de confianza se hubieran evaporado en un instante. Me acusaron de intentar destruir el matrimonio de Lisa y exigieron que abandonara la casa inmediatamente. Durante toda esta confrontación, supliqué poder hablar con Brad, pero aparentemente él estaba demasiado impactado por la situación para enfrentarme. Sin tener a dónde ir, contacté desesperadamente a mis abuelos entre lágrimas. Les expliqué la situación, mostrándoles los mensajes originales que demostraban mi inocencia. Mis abuelos, siempre comprensivos y bondadosos, me creyeron sin dudar. Me ofrecieron refugio y apoyo incondicional durante el momento más difícil de mi vida. La reacción de mi padre fue explosiva. Le enfurecía que me hubiera refugiado con ellos y que no estuviera aprendiendo la lección. Un día, aprovechando mi ausencia,
Se presentó en casa de mis abuelos y descargó su ira sobre ellos, acusándolos de malcriarme y socavar su autoridad parental. Mis abuelos defendieron mi posición firmemente, lo que resultó en que mi padre abandonara la casa furioso, jurando cortar toda comunicación con ellos. Ver a la familia desmoronarse de esta manera me destrozaba el corazón. A menudo me sentía culpable, pensando que si no hubiera recurrido a mis abuelos, nada de esto habría sucedido. Pero entonces ocurrió lo impensable. Mi abuelo falleció repentinamente. El dolor fue devastador, nunca había experimentado una pérdida tan profunda. Lo que hizo la situación aún más dolorosa fue la ausencia de mis padres en el funeral. Me mantenía en pie únicamente gracias al apoyo de mi novio, mientras intentaba cuidar de mi abuela, quien estaba completamente destrozada por la pérdida de su compañero de vida y el abandono de su propio hijo en su momento de mayor necesidad. Días después, mis padres aparecieron inesperadamente en casa de mis abuelos. El dolor por la pérdida aún estaba fresco, y su presencia solo reavivó la ira y el sufrimiento que había estado intentando procesar. Cuando les cuestioné su ausencia en el funeral, respondieron con indiferencia que estaban fuera de la ciudad. Sin embargo, yo conocía la verdad, estaban de vacaciones. Mi prima había visto sus publicaciones en Facebook y me había informado, aunque decidí guardar silencio al respecto. Mark se encontraba con nosotras en ese momento, brindándonos apoyo tanto a mí como a mi abuela para sobrellevar el duelo. Cuando apareció para saludar a mis padres, mi padre cuestionó fríamente su presencia, como si fuera una molestia. Ese comentario tocó una fibra sensible en mí. Había estado manejando todos los aspectos relacionados con el funeral, apoyando a mi abuela y lidiando con mi propio dolor, mientras mis padres se dedicaban a vacacionar, ignorando por completo sus responsabilidades familiares. Sentí una oleada de indignación mientras observaba a mi padre, quien parecía completamente ajeno al daño que había causado. Le cuestioné quién creía que se había encargado de todos los preparativos del funeral, quién había asegurado que todo se realizara correctamente y quién había estado presente para mi abuela cuando más necesitaba a su familia. Estas responsabilidades deberían haber recaído sobre él como hijo, pero había estado ausente, dejándome a mí la tarea de mantener unida a nuestra familia fragmentada. Mi padre reaccionó con visible molestia ante mi cuestionamiento. Me miró con furia, claramente ofendido por mi atrevimiento, y me ordenó moderar mi tono, como si aún fuera la hija sumisa que podía controlar a su antojo. Pero esa versión de mí ya no existía. Sorprendentemente, su actitud cambió de manera repentina. La ira en su mirada se desvaneció, dando paso a una calma inquietante. De pronto se convirtió en la persona más serena de la habitación, hablando con suavidad y expresando su deseo de dejar el pasado atrás y comenzar de nuevo. Incluso mencionó que estaba dispuesto a perdonarme por el incidente con Brad, como si yo hubiera cometido alguna falta que requiriera su perdón. Luego agregó que me permitiría permanecer con la abuela, pero a cambio, quería recuperar algo que consideraba suyo. Su cambio de actitud me desconcertó completamente. Momentos antes me exigía moderación en mi tono, y ahora hablaba de perdón y reconciliación. Algo no cuadraba en toda esta situación, y entonces comprendí, estaba allí por la herencia. Después de todo el dolor que le había causado al abuelo, después del abandono y la traición, ahora aparecía motivado únicamente por el dinero. No buscaba una verdadera reconciliación ni reparar nuestra relación deteriorada. Solo le interesaba obtener lo que consideraba su derecho, sin importar el daño emocional que había causado. Sin embargo, el abuelo había anticipado sus intenciones. Durante la limpieza de sus pertenencias después del funeral, encontramos una nota oculta en uno de sus cajones que simplemente decía, Car Bob. Bob era un viejo amigo del abuelo y su abogado, quien nos había visitado en varias ocasiones, aunque en su momento no presté especial atención a esas visitas. Al contactar a Bob, nos informó que el abuelo había dejado un testamento detallado, especificando cuidadosamente la distribución de sus bienes. Analizando la situación en retrospectiva, el momento de la visita de mis padres parecía demasiado conveniente, como si supieran que el testamento saldría a la luz pronto, y quisieran asegurar su parte antes de que esto sucediera. Experimenté una profunda satisfacción cuando le revelé a mi padre que comprendía perfectamente sus verdaderas intenciones. No estaba allí para reconciliarse, reparar los lazos familiares rotos, u ofrecer un perdón sincero. Su única motivación eran los ahorros del abuelo, el dinero que creía le correspondía por derecho. Pero sus planes se verían frustrados, gracias a la previsión del abuelo. Con una mezcla de serenidad y determinación, informé a mi padre que el abuelo había dejado todos sus fondos bajo mi administración. Cada centavo de sus ahorros estaba ahora bajo mi custodia. En cuanto a la propiedad, el abuelo la había asegurado para la abuela, garantizando que siempre tuviera un hogar seguro, protegido de cualquier intento de apropiación. Inicialmente, había planeado compartir esta información cuando las emociones se hubieran calmado,
esperando poder tener una conversación familiar civilizada sobre el tema. Quizás en otras circunstancias habríamos podido encontrar un camino hacia la reconciliación y discutir los últimos deseos del abuelo con respeto y comprensión. Sin embargo, esa posibilidad se desvaneció en el momento en que mi padre entró a la casa con su actitud prepotente, creyendo que podría intimidarnos y manipularnos para conseguir lo que deseaba. Al revelar los detalles del testamento, observé cómo el shock y la incredulidad se reflejaban en su rostro. Por un momento quedó sin palabras, incapaz de asimilar que todo lo que había estado calculando ya no estaba a su alcance. Sin embargo, la conmoción inicial rápidamente dio paso a la ira. Su narcisismo le impedía ver más allá de su propia perspectiva, convencido de que siempre había sido un hijo ejemplar para sus padres. Me acusó de mentir, de manipular al abuelo, de alterar su testamento, como si yo hubiera orquestado toda esta situación. La ironía resultaba casi risible. Me acusaba de manipulación cuando él era quien había abandonado a su familia por pura codicia. Mantuve mi posición con firmeza, explicando que el abuelo había tomado estas decisiones por voluntad propia mucho antes de su fallecimiento. Además mencioné que Bob, el abogado, podía corroborar cada palabra que estaba diciendo. No existía ninguna conspiración ni plan oculto para excluirlo. El abuelo simplemente había reconocido las verdaderas prioridades de mis padres y había actuado en consecuencia para proteger lo que más le importaba, su esposa y su nieta. La furia de mi padre se intensificó a medida que asimilaba la realidad de la situación. Intentó argumentar que debería entregarle el dinero, insistiendo en que le correspondía por derecho como hijo del abuelo. Me mantuve firme, recordándole que sus decisiones previas tenían consecuencias. Había elegido abandonar a su padre, evadir sus responsabilidades, y ahora enfrentaba las repercusiones de sus actos. Mi madre, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, intervino suplicando que reconsiderara mi posición, que buscáramos alguna forma de resolver la situación. Pero era demasiado tarde, y su reacción tampoco fue apropiada. Recuerdo claramente sus palabras. No fue suficiente que intentaras destruir la felicidad de Lisa, y ahora quieres que suframos también. Habían revelado su verdadera naturaleza, y no había vuelta atrás. El abuelo había tomado su decisión, y yo estaba determinada a respetarla. Cuando se marcharon, la tensión en el ambiente era casi palpable. Los vi alejarse experimentando una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque mi relación con mis padres había llegado a un punto sin retorno, y alivio porque el abuelo nos había protegido incluso después de su partida. Durante los días siguientes, me dediqué a ayudar a la abuela a adaptarse a su nueva vida sin el abuelo, asegurándome de que estuviera bien atendida y consciente de que no estaba sola. Mark permaneció con nosotras, brindando el apoyo emocional que tanto necesitábamos en ese momento tan difícil. Y aunque el dolor por la pérdida del abuelo seguía presente, encontramos cierta paz al saber que sus últimos deseos estaban siendo honrados. Justo cuando parecía que la situación comenzaba a estabilizarse, recibí una carta por correo. Provenía de Bob, el abogado del abuelo, y estaba dirigida específicamente a mí. Al abrirla, esperaba encontrar detalles adicionales sobre el testamento o quizás una nota de condolencias, pero su contenido me sorprendió completamente. La carta explicaba que el abuelo había establecido un fideicomiso a mi nombre. Aunque ya conocía lo referente a los ahorros que me había dejado, me sorprendió descubrir un requisito adicional. El fideicomiso estaba vinculado a una propiedad en Florida que el abuelo había adquirido discretamente años atrás. Según las instrucciones, debía mantener la propiedad bajo mi nombre, pero con una condición especial. Si mis padres intentaban impugnar el testamento, o realizar cualquier reclamo legal sobre la herencia, la propiedad se les transferiría automáticamente junto con los fondos asociados. Lo sorprendente era que la propiedad consistía en una casa vieja y deteriorada, muy lejos de la herencia lujosa que mis padres habrían esperado. Los fondos vinculados apenas alcanzaban para cubrir los impuestos y el mantenimiento básico de la propiedad. Me quedé asombrada al darme cuenta de que el abuelo no solo había previsto la codicia de mis padres, sino que había preparado una ingeniosa trampa financiera. Si decidían impugnar el testamento, no solo perderían el caso, sino que heredarían una carga económica que los dejaría sin recursos. Poco después, Bob me contactó telefónicamente para informarme que, tal como se esperaba, mis padres habían iniciado el proceso de impugnación del testamento. Habían contratado un abogado y planeaban llevar el caso ante la corte, convencidos de que podrían reclamar la herencia que consideraban suya por derecho. Bob, con su característico tono sereno, me explicó que en cuanto presentaran la documentación oficial, el fideicomiso se activaría automáticamente, transfiriéndoles la propiedad de Florida con todas sus obligaciones financieras. La noticia me impactó profundamente, no por preocupación sobre el resultado del caso, sino porque confirmaba la asombrosa previsión del abuelo.
Incluso en sus últimos días, había anticipado que la avaricia llevaría a mis padres a este punto, y ahora caminaban directamente hacia la trampa que él había preparado meticulosamente. El proceso judicial demostró desde el principio que mis padres no tenían posibilidades de éxito. El testamento era legalmente impecable, y Bob se había asegurado de que toda la documentación estuviera en perfecto orden. Sin embargo, cegados por su ambición económica, mis padres persistieron en su intento de invalidar las últimas voluntades del abuelo. Cuando el juez finalmente desestimó su caso, el mecanismo del fideicomiso se activó, convirtiendo la propiedad de Florida y su pesada carga financiera en su nueva responsabilidad. Su reacción fue de furia al darse cuenta, demasiado tarde, de que habían sido superados estratégicamente por el mismo hombre que intentaron traicionar. Observé desde la distancia cómo intentaban desesperadamente deshacerse de la propiedad, solo para descubrir que nadie estaba interesado en adquirir una casa deteriorada con deudas considerables. Su situación financiera se deterioró rápidamente, encontrándose atrapados en un problema que ellos mismos habían creado. Era una forma de justicia poética. El abuelo había logrado protegernos a mí y a la abuela de su codicia incluso después de su partida. Aunque no encontraba satisfacción en su sufrimiento, experimenté una sensación de cierre. Habían tomado sus decisiones y ahora debían afrontar las consecuencias. Actualmente, mi padre, aunque furioso, ha cambiado su estrategia y busca mi perdón. Intentan presentarse como víctimas, alegando que todo fue un malentendido y que solo buscaban lo que consideraban justo. Mi madre también me bombardea constantemente con mensajes de texto y mensajes de voz, tratando de convencerme. Habla sobre cómo las familias pelean pero siempre encuentran el camino de regreso, sobre cómo el abuelo querría vernos unidos, y sobre su deseo de dejar el pasado atrás. Sin embargo, sus acciones contradicen sus palabras, evidenciando que no han experimentado un cambio genuino. No buscan una verdadera reconciliación, sino una forma de recuperar el dinero perdido. Para empeorar la situación, han involucrado a Lisa y Brad en su estrategia. Repentinamente, mi hermana y su esposo me contactan frecuentemente, intentando actuar como mediadores. Aunque sus palabras suenan apropiadas, hablando sobre la importancia de la unión familiar, puedo ver a través de sus intenciones. Todo forma parte de un plan calculado. Lisa, quien apenas me dirigía la palabra desde la acusación inicial, ahora finge interés en restaurar nuestra relación. Todos esperan que la presión emocional eventualmente me haga ceder y compartir parte del fideicomiso. Intentan desgastarme emocionalmente, haciéndome sentir culpable por la división familiar. Por primera vez, me encuentro genuinamente confundida. Una parte de mí desea mantenerme firme, conservando lo que el abuelo me confió, y resistiendo sus manipulaciones. Sin embargo, otra parte considera la posibilidad del perdón y la reconciliación, aunque soy consciente de que sus intenciones distan de ser sinceras. Así que, Reddit, ahita por querer mantener la herencia que el abuelo me dejó, incluso si esto significa distanciarme definitivamente de mi familia, o debería considerar perdonarlos sabiendo que sus motivos probablemente no son tan puros como afirman. Actualización 1. Los días posteriores a la visita de mis padres transcurrieron con una calma inusual. Parecía que, aunque la reconciliación fuera imposible, al menos el drama había llegado a su fin. Me permití bajar la guardia momentáneamente, esperanzada de que hubieran aceptado la situación y decidido seguir adelante. Sin embargo, en mi interior, sabía que esta tranquilidad era simplemente el preludio de una nueva tormenta. Efectivamente, justo cuando comenzaba a adaptarme a la calma, recibí un correo electrónico de mi padre cuyo contenido me heló la sangre. Su mensaje no solo reflejaba enojo, sino que destilaba resentimiento y un profundo sentido de derecho. Afirmaba categóricamente que todo el dinero del abuelo le pertenecía legítimamente, acusándome de ser una ladrona por retenerlo. Continuaba diciendo que, como ser humano decente, mi deber era entregarle todo. Para empeorar las cosas, volvió a mencionar el incidente con Brad, ofreciendo perdonarme generosamente, por mis supuestas acciones, si le entregaba el dinero. En caso contrario, amenazaba con graves consecuencias. El impacto del mensaje fue devastador, no solo por su contenido sino por la evidencia de hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Era una amenaza directa que me provocó náuseas. Ya no se trataba simplemente de dinero, era una demostración de control y poder, revelando su necesidad de dominar a todos a su alrededor, incluso si eso significaba destruir a su propia hija. La situación empeoró cuando comencé a recibir noticias de amigos de la familia y parientes lejanos sobre los rumores que mis padres estaban esparciendo. Me retrataban como una destructora de hogares, sugiriendo que había intentado arruinar el matrimonio de Lisa, y me presentaban como una manipuladora en busca de fortuna. La ironía de esta última acusación no pasaba desapercibida,
considerando que Brad ni siquiera podía permitirse vivir independientemente y residía con sus suegros por razones económicas. Aunque las mentiras eran dolorosas, lo que verdaderamente me afectó fue constatar el nivel de bajeza al que estaban dispuestos a llegar. Su intención era destruir mi reputación, convertirme en la villana de su retorcida narrativa. Parecían creer que si repetían suficientes veces estas falsedades, eventualmente la gente las aceptaría como verdad. Reconociendo que necesitaba ayuda profesional, contacté a Bob, el abogado del abuelo, para explorar mis opciones. Tras explicarle la situación por correo electrónico, mantuvimos una conversación donde, aunque mantuvo un tono tranquilizador, fue directo respecto a la realidad. Me advirtió que mi padre podría iniciar un proceso legal, impugnando el testamento bajo alegaciones de que el abuelo había sido coaccionado, o no estaba mentalmente capacitado al tomar sus decisiones. Aunque era un argumento débil, podría arrastrarnos a un prolongado conflicto legal si decidía perseguirlo. El aspecto positivo, según Bob, era que mi padre carecía de fundamentos sólidos. El testamento era legalmente impecable y contábamos con abundante evidencia para demostrar que el abuelo estaba plenamente consciente cuando tomó sus decisiones. Sin embargo, la mera posibilidad de un proceso judicial me agobiaba. Incluso con un caso débil, el estrés, los costos legales y la potencial difamación adicional me hacían sentir acorralada. Me encuentro furiosa, herida y exhausta. Parece que sin importar mis acciones, continuarán atacándome. Las personas que deberían ser mi principal fuente de apoyo y protección son precisamente quienes intentan destruir la seguridad y estabilidad que el abuelo se esforzó tanto en proporcionarme. En consecuencia, he comenzado a prepararme para cualquier eventualidad. Estoy recopilando toda la documentación y evidencia que podría necesitar en caso de un juicio. También llevo un registro detallado de cada comunicación, mensajes, correos electrónicos y mensajes de voz de mis padres. Bob enfatizó la importancia de conservar todo esto como posible evidencia de acoso o intención difamatoria. Ocasionalmente, una parte de mí se cuestiona si debería continuar esta lucha o si existe un punto donde sería mejor ceder. Quizás si les diera lo que desean, todo terminaría. Sin embargo, ¿qué mensaje transmitiría eso? ¿Que pueden obtener lo que quieren mediante presión y manipulación? Esta reflexión es la que me mantiene firme. Los mantendré informados sobre cualquier desarrollo. Hasta pronto. Actualización 2. Los acontecimientos recientes han dado un giro completamente inesperado. Lisa apareció sorpresivamente en nuestra puerta una mañana. Me preparé mentalmente para enfrentar acusaciones, pero en su lugar encontré a una mujer devastada, con evidentes signos de agotamiento y ojos enrojecidos por el llanto. Antes de que pudiera preguntar qué sucedía, se derrumbó en lágrimas, su cuerpo entero temblando mientras intentaba hablar. Entre sollozos, me reveló la verdad. Brad, supuestamente en un viaje de negocios, había sido descubierto con otra mujer cuando ella intentó darle una sorpresa visitándolo en su hotel. El impacto de la traición la sobrepasó. Lo confrontó inmediatamente, demandando explicaciones entre gritos y cuestionando cómo pudo traicionarla así. En medio de la confrontación, mencionó el incidente que había fragmentado nuestra familia, preguntando si alguna vez realmente había creído que yo intentaba seducirlo. Fue entonces cuando Brad, intentando preservar algo de dignidad, confesó la verdad: jamás hubo nada entre nosotros. Los mensajes que Lisa había descubierto, aquellos que la llevaron a acusarme de intentar seducir a su esposo, pertenecían en realidad a una de sus múltiples aventuras. Había guardado el número de su amante bajo mi nombre para evitar sospechas, considerándolo un plan infalible. Sin embargo, su estrategia se volvió contra él cuando Lisa encontró los mensajes y llegó a la peor conclusión posible. Mientras escuchaba su relato, mi mente intentaba procesar la magnitud de la situación. Todo el sufrimiento, toda la destrucción familiar, había sido consecuencia de las mentiras de un hombre. El hecho de que mis padres hubieran elegido creerle sin siquiera considerar mi inocencia, renovaba el dolor en mi pecho. Pero lo que siguió fue aún más desgarrador. Tras descubrir la infidelidad de Brad, Lisa acudió a nuestros padres buscando apoyo mientras lidiaba con su matrimonio destrozado. En lugar de consuelo, la instaron a mantener su matrimonio a toda costa. Le aconsejaron perdonar la infidelidad y continuar como si fuera un simple obstáculo en el camino. Su principal preocupación era mantener las apariencias, evitando el escándalo de un divorcio en la familia, sin importar el costo emocional para su hija. Estaban dispuestos a sacrificar su bienestar por preservar la imagen de una familia perfecta. Me debatía entre la ira y la compasión. La insensibilidad de nuestros padres, su ceguera ante el sufrimiento de sus hijas, me enfurecía. Pero también sentía una profunda tristeza por Lisa, quien en su momento de mayor necesidad, recibía presión para mantener una relación tóxica en nombre de las apariencias.
Lisa no dejaba de disculparse por todo, por no creerme, por permitir que Brad y nuestros padres la manipularan. Confesó sentirse completamente perdida y sola, sin saber a quién más recurrir. Me encontraba dividida. Una parte de mí quería reprocharle sus acciones, recordarle que esto era consecuencia de haber elegido creer mentiras sobre su propia hermana. Sin embargo, otra parte solo deseaba abrazarla y prometerle que encontraríamos una solución juntas. Conversamos durante horas, y aunque quedó claro que nuestra relación nunca volvería a ser la misma, también comprendimos que nos necesitábamos mutuamente más que nunca. La abuela ofreció a Lisa quedarse con nosotras el tiempo que necesitara. Respecto a nuestros padres, el futuro es incierto. Ahora que la verdad sobre Brad ha salido a la luz, me pregunto si reconsiderarán su postura, considerando que todas sus manipulaciones se basaban en esta mentira. Solo el tiempo lo dirá. Actualización 3. La situación comienza a estabilizarse, aunque las heridas emocionales persisten. Lisa continúa su proceso de recuperación, comprensiblemente difícil después de todo lo vivido, pero hemos iniciado los trámites de divorcio para asegurar su separación definitiva de Brad. Es un proceso gradual pero necesario para su sanación. Un desarrollo positivo ha sido la decisión tardía pero correcta de mis padres. Finalmente expulsaron a Brad de su casa. Ya no reside allí, lo cual representa un alivio significativo. Aunque es frustrante que les haya tomado tanto tiempo reconocer la verdad, al menos finalmente actuaron. Sorprendentemente, mi padre se acercó a la abuela para disculparse por todo, su ausencia en el funeral del abuelo, su trato hacia mí, y el sufrimiento que nos causó. Le aseguró que deseaba enmendar el daño causado. La abuela, manteniendo su firmeza, aceptó la disculpa pero dejó claro que esto no alteraría la situación respecto al dinero o la casa. Lo más sorprendente fue que mi padre aceptó estas condiciones sin protestar, aunque mantengo cierta cautela sobre sus verdaderas motivaciones. Recientemente, la abuela compartió conmigo una decisión importante. Está organizando su testamento y planea dejar la casa a Lisa. Esta información aún no ha sido comunicada al resto de la familia. Considero que es una decisión acertada. Lisa merece esta estabilidad después de todo lo vivido, y ser parte del legado de nuestros abuelos podría ayudarla en su proceso de sanación. Reflexionando sobre todo lo ocurrido, he redefinido mi concepto de familia. Va más allá de los lazos sanguíneos o las tradiciones. Se trata de quienes permanecen a tu lado en los momentos difíciles y mantienen su fe en ti cuando otros dudan. Aunque mi relación con mis padres probablemente nunca se recupere completamente, he encontrado paz en esta nueva realidad. Cuento con el apoyo de mi abuela, mi hermana y personas que genuinamente se preocupan por mí. Esta podría ser mi última actualización Reddit. Aunque la situación dista de ser perfecta, todos estamos avanzando. Lisa comienza a reconstruir su vida, y existe la posibilidad de que mis padres estén experimentando un cambio genuino, aunque sea mínimo. El tiempo determinará si sus intenciones son sinceras, o si es solo otra fase en una larga historia de decepciones. Por ahora, todos nos esforzamos por mejorar, y eso es lo máximo que puedo pedir. No he expresado suficientemente mi gratitud por todos sus consejos y apoyo. Sus comentarios han sido fundamentales en mi fortaleza durante este proceso. Gracias por darme la confianza necesaria. Adiós.